Continuando con los ejercicios de circuitos con transistores, nos piden determinar AB, Rin y Rout del siguiente circuito. Este circuito ya lo hemos visto en los anteriores videos y sabemos que se llama fuente común o source común debido a que la entrada está en la compuerta y la salida está en el drain. Entonces, si no recordamos, pues este es el gate, este es el drain y este es el source, ¿no? Ahora, nos piden determinar AB, Rin y Rout. AB significa la ganancia, normalmente es la ganancia en bajas frecuencias. Rin es la resistencia que se ve a la entrada de nuestro transistor. En este caso, sabemos que la entrada está en donde esté el voltaje a la entrada, en este caso el gate. Y Rout será la resistencia que se ve desde la salida de nuestro transistor. En este caso, esta salida está en el drain, es decir, donde está Vout. Para empezar, nosotros tenemos que partir del modelo de pequeña señal que ya hemos visto en anteriores videos. También hay que notar algo, nos está diciendo que para el caso A, lambda es 0 y B, lambda es diferente de 0. Esto significa cuando lambda es 0 que se desprecia el efecto Early o el efecto de modulación de canal. Ya vimos que es un efecto de segundo orden en los transistores MOSFET. Cuando lambda es diferente de 0 hay una resistencia debido a esta modulación de canal. Ok, entonces vamos a partir de lo primero que nos pide, que es la ganancia, y del caso A para el caso de que no hay modulación de canal o lambda es igual a 0. Entonces primero hacemos nuestro modelo de pequeña señal. Partimos de lo que sabemos, ¿no? El MOSFET se modela de esta manera. Ahora sabemos que también el MOS en su compuerta tiene una alta impedancia, entonces esto es como si estuviera en circuito abierto. Y vemos que tenemos conectado a las terminales. En el gate vemos que tenemos una fuente que se llama Vin, entonces la vamos a dibujar por acá, que va conectada a tierra, ¿no? Vin. Sabemos que aquí está el source, entonces vemos que el source está a tierra, simplemente irá a tierra, ¿sí? Este será el source. También vemos que en el drain, sabemos que este es el drain, hay una resistencia RD conectada. Bueno, pues la conectamos. ¿Listo? Pero su otra terminal va a VDD, pero como es un modelo de pequeña señal y aquí nosotros representamos las variaciones y VDD es una fuente DC, se comportarán como tierra en AC, ¿no? Entonces este es VDD. Finalmente sabemos que el MOSFET es una fuente de corriente controlada por un voltaje, ¿no? Sabíamos que era GM-VGS, ¿sí? Donde GM sabemos que es la transconductancia y VGS pues es el voltaje de gate a source. ¿Dónde está ese voltaje? Bueno, el voltaje estará en la terminal del gate y en la terminal del source, por lo tanto este es VGS. Finalmente aquí también tenemos Vout, ¿no? Esta se llamará RD. Este es para el caso, este es el modelo de pequeña señal para el caso de que lambda es 0. Ahorita veremos cómo sería el modelo de pequeña señal para lambda diferente de 0. Simplemente será el mismo circuito, pero ahora con una resistencia. Esta resistencia será RO. RO siempre va en paralelo con la fuente de corriente, siempre va en paralelo. Entonces de esta manera yo tendría RO y en paralelo a RO tendría yo RD, ¿sí? Que también lo podríamos cerrar el circuito acá, puesto que todo va a tierra. Entonces este será para lambda igual a 0 y este será para lambda diferente de 0, ¿sí? Donde esto será Vin y esto también va a tierra. De acuerdo, primero vamos a hacer el análisis para lambda igual a 0. Como nos piden la ganancia, nosotros tenemos que saber que la ganancia es igual a la relación de Vout sobre Vin. Entonces nosotros aquí tenemos Vout y aquí tenemos Vin. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de
mediante ecuaciones matemáticas, dejar la expresión Vout sobre Vin. Lo que nosotros podemos aplicar aquí y normalmente aplicaremos en este tipo de ejercicios es la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿sí? La ley de corrientes de Kirchhoff, ¿en dónde? En Vout. Con otro color, por ejemplo verde, dibujaré las corrientes. Yo sé que voy a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff en todo este nodo que estoy pintando de verde, ¿sí? Entonces sé que una corriente viene por acá, que de hecho es GMVGS, y otra corriente también viene por acá, que será la corriente de RD, ¿no? Y como no hay ninguna corriente que entre a Vout, eso será igual a 0. Muy bien, entonces podemos empezar por ahí. Yo ya sé que la ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de corrientes en un nodo eléctrico es igual a 0. O, dicho en otras palabras, las corrientes que entran al nodo son iguales a las corrientes que salen del nodo. En este caso no hay corrientes que entren, entonces solo tendré la corriente de la fuente, que será GMVGS, ¿sí? Más la corriente de RD. Y esto será igual a 0. Entonces vamos a seguir por acá. GMVGS más I de RD. ¿Y quién es I de RD? Por ley de Ohm, yo ya sé que la ley de Ohm me dice que V es igual a RI. Entonces yo ya sé que la corriente de una resistencia será el voltaje de la resistencia entre la resistencia. Entonces en este caso el voltaje de esta resistencia, su única terminal está conectado a Vout, entonces será Vout menos 0, porque su otra terminal está a tierra, entre RD. Y esto será igual a 0. Ok, ya de esta manera yo ya tengo, si se dan cuenta, Vout aquí. Y yo ya necesito tener ahora Vin en la misma ecuación para despejar Vout entre Vin, ¿no? Pero también me doy cuenta que aquí, en esta parte de VGS, este voltaje está en paralelo con este Vin, puesto que una terminal está a tierra y aquí está a tierra también. Y la otra terminal de igual forma se comparte. Entonces VGS está en paralelo en Vin. Y yo ya sé que cuando dos voltajes están en paralelo significa que son o que tienen el mismo valor. Entonces partiendo de eso, yo puedo decir que Vin es igual a VGS. Vamos a ponerlo en mayúscula como ya lo teníamos. Entonces teniendo esto, yo ya puedo decir que GM Vin más Vout sobre RD es igual a 0. Ok, entonces despejando tengo que Vout sobre RD es igual a menos GM Vin, es decir, este término que estaba positivo pasó negativo del otro lado. Ahora, como yo ya sé que la ganancia es Vout sobre Vin, entonces yo puedo decir que Vout sobre Vin es igual a menos GM por RD. Y esto será la ganancia en bajas frecuencias de un fuente común. Ahora, ¿qué pasaría cuando lambda es diferente de 0? Pues si nos damos cuenta es lo mismo, porque nosotros tenemos este circuito. Entonces aquí tengo Vout, donde Vout sería todo este nodo que también estoy pintando en verde. Entonces tendría yo una corriente y una corriente aquí también. Ley de corrientes de Kirchhoff en Vout para lambda diferente de 0, ¿no? Y entonces yo ya tendría GM Vin, que ya sé que está en paralelo, entonces ya de una vez lo voy a poner GM Vin más Vout sobre RO más Vout sobre RD. Y esto es igual a 0, ¿sí? Entonces puedo despejar Vout, esto por 1 sobre RO más 1 sobre RD, y esto será menos GM Vin, ¿sí? Entonces Vout sobre Vin será igual a menos GM entre 1 sobre RO más 1 sobre RD. Cuando tenemos este tipo de solución, nosotros podemos decir que es equivalente a menos GM por RO en paralelo con RD,
¿sí? Si esto no queda muy claro, lo que podemos hacer es resolver esto algebraicamente y darnos cuenta que el resultado va a ser el equivalente que el de cuando hacemos el paralelo de dos resistencias. Y de esta manera obtenemos la ganancia en bajas frecuencias considerando un lambda diferente de 0. Muy bien, ya tenemos entonces la ganancia. Ahora nos piden también Rin. Nuevamente partimos del modelo de pequeña señal. En donde para calcular resistencias nosotros lo que vamos a hacer es proponer una fuente de voltaje, en este caso lo voy a llamar Vx. ¿Para qué? Para encontrar la relación Vx entre Ix, ¿sí? Sabemos que por ley de Ohm, V entre I será la resistencia. Entonces nosotros lo que queremos es encontrar una Vx entre una Ix para encontrar una resistencia de entrada o salida. Entonces, si nosotros queremos calcular una resistencia de entrada, tenemos que fijarnos en dónde está la entrada en nuestro circuito original. Por ejemplo, aquí está la entrada porque aquí nos dice que está Vin. Entonces, donde tenemos esa entrada, nosotros vamos a proponer la Vx. Si nos damos cuenta es como si la Vin ya no estuviera, ¿sí? Así de fácil. Entonces, este es Gm Vx, porque ya sé que está en paralelo. Si no lo vemos, esto sería Vgs, donde Vgs está acá, pero pues Vgs está en paralelo con Vx, entonces esto sería Vx también, y esto será Rd. Entonces la meta ahora es encontrar la relación de esta Vx con respecto a la corriente que pasa por esa fuente, ¿sí? Pero si nosotros vemos aquí, aquí hay un circuito abierto, significa que no hay corriente. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos Vx entre 0? ¿Sí? Normalmente nosotros decimos que esto es indeterminado en matemáticas, ¿no? Simplemente decíamos que esto es una indeterminación matemática. Sin embargo, aquí en electrónica, como lo vamos a considerar, es como una resistencia igual a infinita. Y esto tiene mucho que ver, porque nosotros sabemos que un circuito abierto es como una resistencia muy grande y sabemos que la compuerta de un MOSFET se comporta como un circuito abierto. Por lo tanto, la Rin de un fuente común con la entrada en la compuerta siempre es infinita. Entonces, cuando nosotros tengamos un fuente común con la entrada en la compuerta, la resistencia de entrada siempre será infinito. Ahora nosotros tenemos que calcular la resistencia a la salida. De igual manera, vamos a partir del modelo de pequeña señal. Ahora, como nos piden una Rout, al igual como lo hacíamos con la Rin, nosotros nos fijábamos en la entrada, ¿no? Y decíamos, bueno, la entrada está en la compuerta, entonces propongo una fuente de voltaje Vx en la entrada, porque quiero una Rin de entrada. Pero ahora, como quiero calcular la Rout, me fijo, ¿sí? Me fijo en dónde está la salida o el out. En este caso está en el drain. Por lo tanto, como ya les había yo dicho, siempre que nosotros busquemos resistencias, vamos a proponer una fuente de voltaje. Va a depender en dónde la ponemos, si es Rin o Rout. Entonces, como en este caso es una Rout, nos fijamos en dónde está la salida, en este caso en el drain, y ahí conectamos la fuente Vx. Ahora, ¿qué pasa con la entrada? Simplemente la entrada donde estaba Vin la aterrizamos, o sea, la hacemos tierra, ¿de acuerdo? Y nosotros vamos a hacer lo mismo que hicimos en el anterior caso, encontrar la relación Vx entre Ix, solamente que ahora eso será la resistencia a la salida. Muy bien, entonces si vemos aquí será Gm Vgs, ¿no? Pero podemos notar que Vgs es este voltaje, ¿no? Donde este voltaje es 0 volts, puesto que está conectado directamente a tierra, y esto también es 0 volts. Entonces, realmente Vgs es igual a 0 volts. Por lo tanto, Gm
por 0 volts es igual a 0. ¿Y qué es una fuente de corriente igualada a 0? Simplemente es un circuito abierto. Entonces, todo este circuito lo podríamos ver simplemente como una resistencia con una fuente de voltaje, Vx, donde la corriente que busco es esta Ix. Entonces, ¿qué corriente llevará esta resistencia RD? Puesto que esto es una malla eléctrica, esto será Ix también. Por lo tanto, el voltaje de esta resistencia será Vx, puesto que está en paralelo también. Entonces yo ya sé que Vx entre Ix será simplemente RD, ¿sí? RD entonces será la resistencia a la salida. Sin embargo, si notamos en la RIN no hice hincapié en el efecto de modulación de canal, puesto que no hacía falta. En este caso de la resistencia de salida, si nosotros consideráramos el efecto de modulación de canal, entonces tendríamos un modelo de pequeña señal de la siguiente manera. Tendríamos aquí el circuito abierto, que ya conocemos, nuestra fuente de corriente, una resistencia RO, siempre en paralelo con la fuente de corriente, y una RD, que va a tierra, ¿no? En este caso, pues RD y RO, las dos van a tierra. Pero yo lo suelo siempre dibujar así para identificar que siempre RO está en paralelo con la fuente GMVGS, ¿no? Entonces, este es RO y este es RD. Pero fijémonos que aquí sigue siendo 0 y aquí también sigue siendo 0 volts. Entonces, esta fuente de corriente es como si también estuviera abierta, ¿sí? Y la fuente de voltaje la propondremos en el mismo lugar. Entonces, este circuito se reduce simplemente a tener una resistencia con otra resistencia con una fuente de voltaje. Esta será RO, esta será RD y esta será más o menos Vx. Si vemos, esta resistencia RO y esta RD están en paralelo. Entonces, esto se puede reducir como a una sola resistencia con una fuente de voltaje. Esta resistencia, ¿qué valor tiene? RD paralelo con RO y esta será Vx. Por lo tanto, Rout, en este caso considerando el efecto de modulación de canal, será RD paralelo con RO. Y de esta manera hemos concluido con este ejercicio, encontrando los valores algebraicos de la ganancia Rin y Rout para dos casos, para la modulación de canal igual a 0 y para cuando hay una resistencia debido a la modulación de canal.